Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Páramo, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y estoy realizando una investigación en estilometría. En particular, mi trabajo consiste en un análisis estilométrico de hexámetros escritos en griego antiguo. En este video quiero socializar mi investigación porque ya estoy llegando al final de ella. Quiero empezar explicando el fundamento teórico que hay detrás de mi investigación. Quiero indicar qué comparte mi investigación con los trabajos contemporáneos de estilometría. Quiero explicar luego qué hay de novedoso, según creo, en mi investigación y finalmente quiero mostrar los resultados de mi investigación. El principio general de la estilometría contemporánea y también de la minería de datos es que los textos, los datos, se conciben como puntos en un plano de n dimensiones. Vean ustedes lo siguiente. En un plano de 2 dimensiones, para calcular la distancia entre estos dos puntos, se puede, entre otras formas, utilizar el teorema de Pitágoras. Y es que la dimensión de esto, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, como pueden ver acá. Por supuesto, en un plano de 2 dimensiones, cada punto se define por dos coordenadas, una coordenada sobre el eje de las X y una coordenada sobre el eje de las Y. En un plano cartesiano de más de 2 dimensiones, la fórmula para calcular la distancia, disculpen, es la misma, solamente que se añade un tercer parámetro. Sería en un plano de 3 dimensiones, cada punto está determinado por 3 coordenadas. Una coordenada sobre el eje de las X, una coordenada sobre el eje de las Y y una coordenada sobre el eje de las Z. Digo, si hubiera tres dimensiones en este plano. Para calcular la distancia en un plano de n dimensiones, se utiliza esta misma fórmula, pero cada punto tendrá n coordenadas. X, Y, una coordenada sobre el eje de las X, una coordenada sobre el eje de las Y, una coordenada sobre el eje de las Z, y etcétera, etcétera. Pero la fórmula para calcular la distancia entre puntos, no importa cuántos planos tenga, cuántas dimensiones tenga el plano, sigue siendo la misma. Y todo esto lo estoy diciendo por la siguiente razón, y es que en estilometría contemporánea, los textos se conciben como puntos con un número, el que uno quiera, de dimensiones. Este es lo que están viendo ahora, es un trabajo que hice hace un tiempo, hace unos meses, sobre los diálogos de Platón. Cada uno de estos filas es un diálogo de Platón, el Critón, el Eutidemo, el Menón, etcétera, y cada uno de estos diálogos está caracterizado por una serie de datos, que son estos. Y estos datos son los normales en estilometría contemporánea. En este caso en particular es la frecuencia relativa con la que ocurren las palabras de uso más frecuente en Platón. La palabra de uso más frecuente en Platón es la conjunción kai. Esta conjunción tiene una frecuencia relativa en el quitón que están viendo ustedes aquí, es esta, la frecuencia relativa. Y puedo calcular, utilizando por supuesto un programa de computador fácil, es decir, haciendo un programa de computador muy simple, puedo calcular la frecuencia relativa con la que ocurren cada una de estas palabras en cada uno de los diálogos de Platón. Cada uno de los diálogos de Platón, en este caso, está caracterizado, como pueden ver, por una serie de datos. Y para saber, por ejemplo, qué distancia, qué proximidad estilométrica hay entre estos dos diálogos, solo habría que calcular la distancia que hay entre uno y otro punto, entre este punto, este diálogo y este punto, de acuerdo a esta fórmula de la que les hablé rápidamente hace un momento. En estilometría lo que se hace entonces es que se pueden hacer trabajos del tipo de, si no sabemos cuál es el autor de un texto en particular, podremos calcular la distancia que este texto, cuyo autor desconocemos, con los textos de unos autores que imaginamos. Bueno, eso me quedó muy mal explicado, pero puedo decir aquí en particular. En este trabajo de Platón que hice hace un tiempo, yo quería saber cuál era la distancia estilométrica que hay entre los distintos diálogos de Platón, con el propósito de proponer una datación de las obras de Platón. Ok, pero no es de este trabajo el que les quiero hablar ahora, sino es de esto. Este es mi programa. Lo novedoso de mi trabajo es que utilizo como indicador estilométrico no, como les mostré aquí, la frecuencia relativa de las palabras de uso más frecuente, sino algo muy distinto, y es
Como indicador estilométrico utilizo la eh, posición que ocupan las palabras al interior del hexámetro. Mi programa es capaz de escandir cada uno de los hexámetros griegos. Yo escribí este programa que escande y no utilicé ninguna herramienta desarrollada por otros, y eso tiene una ventaja, y es que yo tengo control absoluto de lo que hace mi programa, y yo tengo mentalidad no de programador, sino de profesor de griego, de persona que trabaja en clásicas. Escribí un programa que escande hexámetros griegos. Gracias a ese programa puedo saber exactamente qué posición dentro del hexámetro ocupa cada palabra en un texto dado. Y utilizando esa información es que hago un análisis estilométrico de textos escritos, por supuesto, en hexámetro griego. Este es una muestra de mi trabajo. Mi programa, em, quiero, mi programa va a analizar estilométricamente una serie de textos escritos en hexámetro griego. Estos textos son los siguientes. En primera instancia, el idilio 19 de Teócrito. Este idilio es un poema muy, muy corto, tiene 8 versos apenas. Cuando corro mi programa, lo primero que hace mi programa es escandir el hexámetro, como pueden ver acá. Esto lo hizo mi programa automáticamente. El primer hexámetro del idilio 19 de Teócrito es así: ton, cleptán, potero, tacacá, quentase, melisa. Es esto. Y esto, que es el verso escandido, lo escandió mi programa. Y después de escandirlo, tomó información sobre la posición que ocupan las palabras al interior del hexámetro. Mi programa hizo eso. Puedo correr ahora mi programa. Cada vez que yo corro mi programa, él escande los textos y guarda esa información, de tal manera que si en una posterior ocasión yo le pido que escande un hexámetro, que analice un texto que él ya tiene escandido, él no lo tiene que volver a hacer, sino que revisa un archivo guardado. Todo esto para explicar por qué ahora mismo, cuando voy a correr el programa, no van a ver que mi programa escanda los poemas. Es que todos estos poemas ya los tiene escandidos y ya tiene guardada la información de ellos. El, Voy a correr mi programa, y lo que mi programa va a hacer es lo siguiente. Mi programa va a analizar estilométricamente esta serie de textos, y esta serie de textos son los siguientes. En primera instancia, como dije ya, el idilio 19 de Teócrito. Después, todo el canto primero de la Ilíada, que es este, y todo el canto tercero de la Ilíada, y todo el canto cuarto de la Ilíada. Esto es simplemente una prueba de mi programa. Mi programa también, después le puse, pero podría ponerle otros textos, fragmentos de la Teogonía de Hesíodo. Son 10 fragmentos, cada fragmento está formado por 100 versos. Este sería el segundo fragmento, del verso 100 al 200 de la Teogonía de Hesíodo. Después tenemos también fragmentos de 100 versos tomadas de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, que son estos que ven acá. El, lo que hace mi programa es ir y leer un archivo. Les voy a mostrar cómo. Por aquí está. Aquí está, por ejemplo, el archivo de la idilio 19 de Teócrito. Ahí está, el texto está en griego. Mi programa abre cada uno de los textos, los escande y saca información de estos textos. Como dije, ahora que corre el programa no va a escandirlos, porque ya este programa lo corrí una vez, y cada vez que le pido que analice un texto, mi programa guarda esa información para no tener que demorarse escandiéndolo después. Y vamos aquí. Entonces, le estoy pidiendo que analice distintos textos escritos en hexámetro griego. Como decía, tenemos un idilio de Teócrito, unos cantos de la Ilíada, unos fragmentos de Teogonía y de Argonáuticas, pero también le puse más. Le puse, noten ustedes, por aquí tenemos otros idilios de Teócrito, el idilio 1, que es un texto ya más largo, como de 150 versos, el idilio 2 de Teócrito. Le puse también fragmentos de 200 versos de la obra teríaca de Nicandro, que es un autor del siglo II antes de Cristo. Y también le puse fragmentos formados por 200 versos de Jaliéutica de Opiano, que es un autor griego del siglo II después de Cristo. Noten, lo que le estoy dando a mi programa es una serie de textos escritos en hexámetro griego de tipos muy distintos, mezclados. Y lo que espero que haga mi programa, o lo que hace mi programa, es analizarlos estilométricamente y después agruparlos de acuerdo a los que son estilométricamente semejantes. Para hacer esto de la agrupación utilizo un par de algoritmos de Machine Learning. Cada uno de estos textos queda concebido como un punto caracterizado por una serie de datos, y después utilizo un par de algoritmos de Machine Learning para que
agrupar estos textos de acuerdo a los que son estilométricamente próximos entre sí. Ahí voy a correr el programa para que ustedes vean cómo funciona la cosa. Aquí corre, en esta parte de abajo de la pantalla, corre mi programa y van a ver ustedes lo que está haciendo. Mi programa está analizando estilométricamente estos versos, estos textos. Yo tengo que darle una serie de parámetros. Aquí está. Y les voy a mostrar lo que él está haciendo unos cálculos, no se demorará mucho tiempo en ello. Él ya casi va a terminar. Cuando le pido que haga análisis de textos más largos o muchos más textos, el programa se puede demorar mucho. Hace un tiempo corrí, como pueden ver, mi programa sobre toda la Ilíada, sobre fragmentos de la Ilíada, y en esto, mirando todo esto que están viendo acá, mi programa se puede demorar perfectamente media hora, pero ahora se debe demorar menos. Solo estamos mirando eh, estos textos de acá. Lo está haciendo unos cálculos, ya debe estar por terminar. Ahí está. Aquí está obteniendo los datos de cada uno de estos textos y lo primero que hará con estos datos es que hará una matriz en la que se nos indica la distancia que hay entre cada uno de estos textos entre sí. Es una matriz, van a ver, ahorita se va a generar aquí una matriz en que el eje de las X está formada por todos los textos, estos textos que estamos viendo aquí, y el eje de las Y también cada uno de estos textos. Y se indica la distancia estilométrica de acuerdo a este indicador estilométrico que descubrí yo, la distancia estilométrica que hay entre cada uno de estos textos en particular. Y es esto. Es una matriz, un mapa de calor, perdón, que tiene sobre el eje de las X, como pueden ver, todos los textos, y sobre el eje, perdón, el eje de las X, de las Y, perdón, todos los textos, y el eje de las X, también todos los textos. Y está indicado en el punto, en cada uno de estos espacios, qué distancia estilométrica hay entre los diálogos, entre los textos, disculpen. Como pueden ver acá, estos textos de aquí son Ilíada, los textos ya les voy a mostrar, estos textos de aquí son la Ilíada, y estos textos de aquí son la Ilíada. Y se puede ver que la Ilíada entre sí es próxima. En este mapa de calor, como pueden ver acá, ya les muestro. Ya les voy a mostrar. Ay, no me deja mostrarles. En clarito se indica que dos textos son estilométricamente próximos y en negro que son distantes. Por supuesto, cada texto es idéntico, no hay ninguna distancia entre cada texto y consigo mismo. Esta diagonal se ve en blanco porque este sería el punto en que cada texto se intersecta con él mismo. Bueno, lo segundo que hace mi programa es hacer una gráfica que me permite saber cuántos grupos debo buscar. En este punto es claro que debo buscar esto, que es 6. Ya van a terminar de entender lo que hace mi programa. Esto es lo que hace mi programa. Mi programa agrupó los textos de acuerdo a sus distancias estilométricas y nos indica mediante estos grupos qué textos son semejantes entre sí. Y como pueden ver ustedes, mi texto, utilizo aquí dos algoritmos distintos. Utilizo Camin, pero también utilizo este otro algoritmo de Machine Learning. Y de acuerdo uno y otro, creo, noten los grupos que se forman son estos. Mi programa entiende, ya les muestro acá, que todos los idilios de Teócrito son próximos entre sí, que Ilíada, todos los fragmentos de Ilíada el canto 1, el 3 y el 4 de la Ilíada son próximos entre sí, que los fragmentos de Hesíodo, de la Teogonía, son semejantes entre sí, que las argonáuticas, cada uno son un grupo, que los de Teríaca, de Nicandro y los de Piano. Noten, mi programa fue capaz de entender qué textos eran próximos y los agrupó. Esto, por supuesto, me va a permitir participar en las discusiones sobre autoría, en los textos escritos en griego antiguo, perdón, en hexámetros griegos sobre los cuales hay disputa, porque mi programa es capaz de entender, de agrupar los textos de acuerdo a la proximidad estilométrica, de acuerdo a este indicador estilométrico que me inventé yo. Y vuelvo a decirlo, lo novedoso de mi trabajo es que utilizo como indicador estilométrico la posición que ocupan las palabras al interior del hexámetro. Noten, también este otro algoritmo de Machine Learning logró agrupar los textos de manera correcta.
esto que ven acá era simplemente una prueba. Yo quería saber si mi programa hace bien el trabajo, si es capaz de identificar estilométricamente los textos, y la conclusión es que sí, que mi programa es capaz de hacerlo. Em, Camins, este algoritmo que utilicé en primera instancia, tiene un comienzo que arranca ubicando unas cosas al azar. Y entonces, este algoritmo de Machine Learning, Camins, no siempre arroja exactamente los mismos resultados. El algoritmo Camins, sin embargo, tiene unas ventajas, y una es que es muy rápido. Y entonces yo puedo correrlo muchas veces. Y es los resultados de lo que ven acá, es que corrí 100 veces Camins pidiéndole que agrupara estos textos de acuerdo a los que son próximos. Y en las 100 veces que corrió Camins, se indica, por ejemplo, que Ilíada 1 aparece asociado a Ilíada 3. Es este 100 que ven acá. Y Ilíada 1, que viene siendo sobre el eje de las X aparece todas las veces, 100 veces, asociado con Ilíada 4. Esta es otra forma de ver cómo se forman los grupos en mi programa. Noten ustedes, por ejemplo, que el idilio 1, que es muy problemático, esto es todo un logro. El idilio 1, perdón, el primer texto que le pedimos a trabajar era este. Este texto es muy difícil porque este texto está formado por 8 versos. Y eso es una virtud, según me parece, de mi trabajo. Los indicadores estilométricos tradicionales, como el de la frecuencia relativa de las palabras de uso más frecuente, tienen la limitación de que solo funcionan cuando el texto tiene una dimensión mínima, que es normalmente 5.000 palabras. Los textos deben tener más de 5.000 palabras. Mi indicador estilométrico, que es la palabra dentro del hexámetro y su posición dentro del hexámetro, tiene el mérito que es capaz de analizar estilométricamente textos de dimensiones mucho, mucho más cortas, incluso de textos formados por 8 versos, y estos son algo así como 50 palabras, no más. Y mi programa lo hace bien. Mi programa entendió que Homero es una cosa, que Teócrito es una cosa distinta. ¿De dónde estaban los resultados? Que Teócrito es, aquí está Teócrito, es otra cosa, que Hesíodo es otra cosa, que Apolonio de Rodas es otra cosa, etcétera. Mi programa es capaz de entender, mmm, de agrupar las cosas de acuerdo a su estilo determinado por este indicador estilométrico. Ya terminando entonces este video, quiero mostrarles para qué hice todo esto. Y es que mi interés fundamental es Homero, es la poesía de Homero. Yo corrí este mismo programa, sobre todos los, ¿qué hice ahora? Ya voy. Aquí está mi programa. Bueno, ayer corrí mi programa sobre toda la Ilíada. Dividí la Ilíada en fragmentos de 100 versos, de tal manera que se traslapaban entre sí 50 versos. Es decir, que el primer fragmento, que es este que están viendo acá, correspondía al verso de la Ilíada, toda la Ilíada, del verso 1 al verso 100. El segundo fragmento correspondía del verso 50 al verso 150. El tercero del verso 100 al 200, y así. Dividí toda la Ilíada en fragmentos de 100 versos, de tal manera que se traslapaban estos fragmentos entre sí. Y corrí mi programa. Y lo que les voy a mostrar ahora es propiamente mi investigación. Esta es propiamente mi investigación. ¿Dónde está? No, ya voy. Esto que están viendo acá, esto de acá, es fundamentalmente esto que les mostré hace un momento. Este mapa de calor. Un mapa de calor que muestra cuántas veces aparece asociado un texto consigo mismo, agrupado consigo, un texto agrupado con otro, perdón. Como les decía, noten, eh, sobre el eje de las X, aquí está Ilíada 1, y aquí este mapa de calor nos está indicando que Ilíada 3 aparece asociado 100 veces. Las 100 veces, corro Camins y guardo cuántas veces, de acuerdo a este algoritmo, un texto aparece asociado a otro. De esas 100 veces que corrí Camins, Ilíada 3 aparece las 100 veces asociada a Ilíada 1. Eso es lo que se está mostrando acá. Y esto mismo
pero con los fragmentos de la Ilíada, estos fragmentos de los que les hablé hace un momento, es lo que están viendo acá. Esta es toda la Ilíada. La Ilíada está formada por, les voy a mostrar, 313 fragmentos de 100 versos, de tal manera que estos fragmentos se traslapan unos sobre los otros. Y en claro ven ustedes los fragmentos que están que aparecen siempre asociados a otros, y en negro los versos, los fragmentos que no aparecen asociados a otros. Eh, Esto que están viendo aquí, que podría parecer que es que podría parecer confuso, sin embargo es un gran descubrimiento y me siento muy contento, muy satisfecho de esto. Voy a mostrarles qué veo acá de especial. Por ejemplo, es muy notable lo siguiente, y es que esta línea negra que ven ustedes aquí corresponde al catálogo de las naves del libro del canto segundo de la Ilíada. El catálogo de las naves, para cualquiera que ha trabajado Homero en griego, es una parte en que la Ilíada es distinta a cualquier otra parte de la Ilíada, y mi programa es capaz de entenderlo. Mi programa lo que termina logrando es haciendo como una especie de radiografía o de ecografía del texto de la Ilíada. He aquí una ecografía de la Ilíada, una ecografía que dice mucho, y es que uno puede ver dónde el texto es estilométricamente distinto, no es homogéneo. Podríamos decir, por ejemplo, que toda esta zona, todo el comienzo de la Ilíada, es estilométricamente semejante entre sí, pero después viene una zona, el catálogo de las naves, que no se parece a nada más. Es claramente distinto desde el punto de vista estelométrico. Claramente esto fue insertado en una época posterior. Esta parte del catálogo de las naves no se parece al resto de la Ilíada. Y noten que así como pasa con el catálogo de las naves, hay otros sitios donde la Ilíada muestra una falta de homogeneidad estilométrica, y eso lo muestra mi programa. Otro ejemplo que les puedo poner, y es que esto yo lo sé porque ya lo revisé, miren, basta con que yo sé que esto corresponde al fragmento 285 y yo puedo fácilmente ver eh, a qué verso se corresponde el fragmento 285, se los voy a mostrar. Eh, Esos son estos fragmentos que ven acá. ¿Cómo lo voy a poner acá? Este es uno de los fragmentos. Entonces yo puedo saber exactamente a qué versos corresponde cada uno de esos fragmentos. Eso es lo que les quería indicar. Ya sé, porque ya lo busqué, que esta zona rara que ven acá, se corresponde al canto 23 de la Ilíada. Es el canto 23 de la Ilíada, como desde el verso 100. Y es que ese canto es muy especial porque incluye estos juegos eh, en honor a Patroclo, juegos funerarios en honor a Patroclo. Y todos los que hemos leído Ilíada en griego sabemos que esa parte es como distinta a lo demás, que esa parte parece un añadido, y mi programa lo muestra. Esto último, este pedazo, es el canto 24 de la Ilíada, esto es canto 23, y noten, así como se muestra, noten que mi programa permite hacer una radiografía, como conocer el texto, saber de su interior, sin verlo, tal cual como las psicografías permiten saber cómo se desarrolla un feto dentro de una mujer, sin abrir a la mujer. Eh, Esto es fundamentalmente, en esto consiste fundamentalmente mi trabajo. Las, mm, Mi trabajo consistió en desarrollar un programa que permite medir el estilo de hexámetros griegos. Me inventé un indicador estilométrico que es la posición que ocupan las palabras al interior del hexámetro, y este programa lo puedo usar para participar en las discusiones de autoría sobre textos escritos en hexámetro griego, pero en particular lo hice para analizar el estilo de los textos de Homero. No sé muy bien qué voy a hacer a continuación, es decir, cuál es el siguiente paso a dar. Posiblemente tenga que, ya mirando con ojos no de programador, sino de profesor de griego o de persona que trabaja en griego antiguo, tenga que fijarme a qué corresponde cada uno de estas anomalías que se hacen visibles gracias a mi programa. Les agradezco la atención que le han puesto a mi video. Me despido agradecido de ustedes. Gracias.